Buenas tardes a todos. Estamos aquí con Roberto Solano. Vamos a platicar un poquito de las perspectivas en el consumo y sector inmobiliario durante el COVID. Voy a introducir un poquito, una pequeña semblanza de Roberto. Él es coordinador de análisis y estrategia bursátil de Monex, especialista en el sector inmobiliario, específicamente las fibras, consumo y alimentos y bebidas por más de 8 años. Es economista con maestría en administración y finanzas corporativas y bursátiles. En el 2015 fue reconocido por la revista Inversionista como el segundo mejor analista de México en el sector de fibras y tiene el mérito académico de San Miguel Febres por la Universidad La Salle. Pues bienvenido, Roberto. Muchas gracias ahí por aceptar la invitación a la entrevista. ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes. Un saludo cordial a todo el auditorio y muchas gracias por la invitación y todo un gusto estar participando el día de hoy con ustedes. Muchas gracias, Roberto. No sé si quisieras empezar a platicarnos un poquito de las perspectivas económicas y financieras. Sí, mira, antes de iniciar, me gustaría platicarles que hoy lo que vivimos pues es una coyuntura muy particular, hoy el escenario de pandemia. Sin embargo, deberíamos de recordar que veníamos de una desaceleración económica global, es decir, a nivel internacional, principalmente del país asiático y diversos países de la zona euro, y igual que Estados Unidos, marcaban una clara desaceleración económica. Posteriormente, pues viene este escenario de pandemia en donde nosotros empezamos a observar que las revisiones a las expectativas se empiezan a deteriorar. Al día de hoy, el Fondo Monetario Internacional valida una caída a nivel del PIB, a nivel mundial, del menos 4.9%. Este dato trae la coyuntura ya particularmente del COVID en las economías a nivel internacional. Sin embargo, también habrá que considerar que a partir de hoy hacia adelante todavía se podrían estar presentando revisiones adicionales. Es decir, toda esta cuestión que estamos viviendo pues ha tenido limitantes a nivel del consumo, que es lo que vamos a ver a través del día de hoy, y también en otras industrias. Es bueno también validar que este escenario de recesión económica global pues obviamente viene también empalmado de una tensión comercial entre Estados Unidos y China, lo cual pues ha limitado de cierto modo los flujos a nivel internacional y ha generado un deterioro importante en los mercados financieros. No es por algo recordar, pero en el 2019 y lo que va del 2020 hemos observado importantes periodos de volatilidad, tanto a nivel de diversas divisas, diversos índices y obviamente a nivel de empresas. Es bueno destacar que hoy el escenario que vemos de poco crecimiento económico global, pues es peor que la crisis del 2008 y 2009. Es decir, es una de las crisis más agudas que estamos viviendo a nivel internacional y obviamente la recuperación pues podría darse de manera muy paulatina. ¿A qué estará anclado esta recuperación? Al escenario principalmente de las medidas que se están dando en los países y que paulatinamente el consumo también y el escenario de diversas empresas empieza a regresar. Para darte un dato del impacto que tiene hoy este efecto a nivel internacional, estaríamos hablando de que el día de hoy se estima que se estarían perdiendo 300 millones de empleo a nivel mundial. En el caso particular de México estaremos platicando en algunos minutos cuál es el deterioro que vemos en esta variable. Sin embargo, pues todas estas afectaciones podríamos estar hablando de que 2020 luce un año con diversos retos y que la recuperación hacia el segundo semestre todavía podría llevar algún tiempo. Sí, hablando un poquito del tema ya aquí a nivel México, hemos leído muchas proyecciones del PIB, hablando justo lo que decías ahorita, que probablemente es una de las crisis pues, más fuertes que ha habido en la historia. ¿Cuál es la estimación de ustedes en el PIB durante este año y cuál sería el piso, el mínimo y el máximo, ¿no? que estaríamos esperando? Sí, mira, ya para particularmente México venía de un escenario previo a la pandemia de clara desaceleración, es decir, un ritmo de inversión menor a lo que habíamos observado años previos. Variables como industrias como construcción y algunos otros sectores ya marcaban cierta debilidad. Hoy nuestro estimado para el PIB de México contempla una caída de menos 9.2%. Obviamente este dato, como lo hemos platicado a nivel mundial, en el caso ya particular de México, no está exento a sufrir revisiones a la baja, como hemos observado en las últimas semanas e incluso en los últimos meses. Este dato pues, obviamente es el dato que traemos como grupo financiero, sin embargo, pues también en el consenso de analistas y de especialistas hay todavía cifras que validan una caída mayor. El dato particular o la clave va a estar para medir qué tan profundo puede ser, qué tan profunda puede ser la desaceleración económica en México en este segundo trimestre, que es muy clave para ver el impacto.
pues obviamente es válida una caída del menos 16.6%, y en función de este dato que se va a dar en las siguientes semanas, podríamos estar observando revisiones adicionales o incluso podríamos estar viendo todavía un deterioro importante para el tercer y cuarto trimestre. Es importante destacar que obviamente hay restricciones a la actividad económica, hay afectaciones en el mercado laboral, y lo que hoy carece el país para poder tener este catalizador que pueda salir de esta profunda crisis es la carencia de una política fiscal. Si se hubieran o se dieran medidas de política fiscal que apoyen a las empresas, podríamos estar hablando de que la recuperación se podría estar dando de manera más rápida. Sin embargo, todavía este escenario no está validado. Es importante destacar, Arturo, que por ejemplo, en las últimas 5 recesiones que hemos observado desde 1980 hasta la fecha, esta podría ser la más profunda o de hecho la más aguda. El tiempo que también no solamente es la caída, sino el tiempo de recuperación podría ser mucho mayor por el deterioro que vemos a nivel de empleo y porque también vivimos un escenario en donde el consumo se está viendo más lento en términos de recuperación respecto a lo que teníamos anticipado previo a la pandemia. Déjame platicarte un dato. Cuando se dio la pandemia del SARS, obviamente fue del SARS, bueno, que es la influenza, obviamente la recuperación fue muy rápida y se dio una caída abrupta en términos de crecimiento económico. Sin embargo, pudimos observar una recuperación importante. Hoy vemos que las cifras son mucho más profundas y de hecho, para validar un dato, los grupos aeroportuarios, que es una manera de tener sensibilidad a nivel del turismo, en esa periodo de pandemia, en esa previa pandemia, observamos que se cayó el tráfico de pasajeros un 30%, 1 o 2 meses. Aquí llevamos casi 4 meses con caídas casi del 95%. Y obviamente no vemos todavía una luz tan, digamos, positiva en términos de recuperación hacia el segundo semestre. Entonces tenemos que ir validando pues todavía datos o algunos aspectos. Algo también que me gustaría destacar es que, como te platicaba, más allá de la caída o los efectos de la caída en el crecimiento económico, hablamos de un deterioro en el empleo. Banco de México estimaba una salida de personas empleadas de casi 1.4 millones de personas. Yo te diría que esta cifra puede ser mucho mayor y de hecho si validamos todavía la recuperación que va más lenta, pues podríamos hablar de que esta cifra pues sigue siendo pues mucho más drástica. Es importante destacar que en la generación de empleo previo a la pandemia, es decir, en el año 2019, ya venía una desaceleración muy marcada. De hecho, ¿qué pasa con la pandemia? Viene a agudizar este efecto y lo que vamos a tratar de visualizar en los siguientes minutos en el consumo es ver cómo podemos, a través de tener menos gente empleada y la gente que está empleada, con un consumo más cauteloso. Yo creo que también eso habrá que considerarlo a nivel de empresas, a nivel de diversas industrias, para tener un poco más el escenario completo. Particularmente, la pandemia para nuestro país, me gustaría destacar que obviamente es una recesión, esto es inevitable. Hay una crisis de salud que también viene aunado a una crisis económica. No descartamos que obviamente se han dado de repente diversos casos de crisis social, sobre todo por los cambios tan abruptos que hemos observado. También lo que hay que considerar es que hay cambios en los hábitos de consumo. De hecho, estaré ahondando mucho más, particularmente en la nueva tendencia que hemos observado, como es el e-commerce, las ventas en línea, que yo creo que es algo que deja esta pandemia. Hay un menor volumen de comercio, eso es real, y también hay que recordar que este menor volumen de comercio ya también viene afectado por el tema de la ratificación del TEMEC, que si bien ya se dio, pues obviamente hoy todavía tenemos que ver cómo se empieza a visualizar todo este tema de flujos comerciales, aunado también al escenario comercial entre Estados Unidos y China. Habrá, pues obviamente, pues gastos en salud, en empresas y en hogares, pues ya será el reto, aparte del gobierno, estimular a través de políticas fiscales y monetarias. Hemos observado que también, a la par de esta crisis, pues Banco de México ha tomado reacciones importantes a nivel de tasa de interés, mandando el mensaje que se estimule, obviamente, el consumo, que la economía trate de repuntar. Obviamente, pues el deterioro todavía pues, sigue siendo bastante fuerte como para poderlo validar al día de hoy. Hasta aquí en la parte económica, Arturo. No sé si quieras hacer alguna pregunta o algún comentario. Y antes de entrar al tema ahí, ya que nos platiques un poco más del consumo, entre los retos que nos enfrentamos como país, ahorita decías lo de la política fiscal, que realmente pues no ha habido mucho apoyo e incentivo de parte del gobierno, pero que realmente está de la parte que nos corresponde a nosotros como empresarios
que podamos hacer para poder superar todos estos retos que vienen este año y el que sigue? Claro, mira, yo lo que creo que cualquier empresa debe de siempre tener una planificación y una estrategia en la administración como tal, es decir, tomar ciertas medidas pese a que vengan este tipo de efectos. En los mercados se le llama a este tipo de coyunturas un cisne negro, es decir, nadie sabía que a inicios de año se venía un efecto de una pandemia, pese a que veíamos las noticias muy lejanas. Lo que siempre debe tener una empresa, y lo vamos a platicar un poco más ya en la parte de conclusiones, es una estrategia definida, un menor apalancamiento y algunas dos, tres medidas para eventualmente en la parte cíclica de la economía siempre pueden venir este tipo de periodos de crisis y de coyunturas. Y obviamente las empresas de carácter internacional o las que, por ejemplo, son públicas que revisamos en el grupo financiero, pues obviamente ya han tenido experiencias pasadas y siempre van manejando un escenario mucho más cauteloso, inclusive en su crecimiento, ¿no? Pero vamos a ahondar un poco más adelante en este tema, porque sí me gustaría destacar, dar ese view o nuestras sugerencias en términos de las empresas, cuáles son las recomendaciones que o las recomendaciones o medidas que deberían estar implementando. Ya arrancándome en el tema del consumo, me gustaría decirte que pues, obviamente venimos de la parte económica que ya platicamos, de la desaceleración pues ha afectado a diversos sectores. Hoy vemos obviamente la parte de servicios pues un poco menos afectada, el sector de construcción muy dañado, el sector turismo también teniendo afectaciones importantes y obviamente venimos con toda esta mezcla de desaceleración internacional también y el efecto de cómo puede el consumo mostrarse un poco más defensivo, pues va a ser un poco complicado. Obviamente, y ahorita lo vamos a estar platicando, hay empresas que justamente el día de ayer y en estos días estarán publicando sus cifras al segundo trimestre y me gustaría decirte que hay empresas del consumo como por ejemplo la Comer, va a ser el caso de Walmex, de Walmart México y algunas otras asociadas a este consumo básico, este retail, podrían mostrarse mucho más defensivas o incluso presentar crecimientos atípicos por esta coyuntura. Obviamente, a nivel macro, visto a nivel consumo privado, ya venía de un deterioro importante a nivel de marzo, para más o menos validarte un dato de una caída casi del 22.3%. Entonces, como bien te decía, hay una fotografía previo a la pandemia de una desaceleración importante en términos económicos que ha afectado el consumo y posterior ya con la pandemia, pues vienen retos adicionales a este tema. Algo que me gustaría destacar es cómo podemos medir que el desempleo está teniendo afectaciones o que este desempleo requiere de liquidez para manejar o seguir consumiendo como habitualmente lo hacía. Hay un dato bien interesante de la CONSAR y esto es el dato más reciente a nivel de junio, en donde los retiros de las AFORES, que obviamente es el ahorro de todas las personas, pues ha estado incrementándose casi un 19%. Es decir, todo este desempleo que hemos estado platicando ha implicado que la gente tenga que buscar mecanismos para tener cierta liquidez y estar subsistiendo o estar manteniendo sus gastos, su consumo, como habitualmente lo venía haciendo antes de la pandemia. Es importante destacar que las empresas, ahorita como bien lo platicábamos, deben asumir esta nueva realidad, la cual no va a cambiar desde nuestra perspectiva en 2020. No somos pesimistas, sin embargo, sí me gustaría manejar un marco de realidad para que todo nuestro auditorio pueda tener las herramientas necesarias ante esta coyuntura. Hay que implementar medidas necesarias para contrarrestar esto y también hay que tratar de dar lectura a lo que se viene un poco más adelante. Definir los cambios a corto plazo pues minimizan los riesgos y ayudan a alcanzar ventajas competitivas en su negocio. Obviamente las empresas que manejen una mejor estrategia bajo esta coyuntura van a tener una ventaja competitiva muy importante en todo este transcurso del 2020 y obviamente no descartamos que obviamente en el tema hacia el 2021. ¿Qué ha pasado realmente con el consumo? Se dio por estas medidas de pandemia pues un claro distanciamiento, un cierre total en diversos sectores. Entonces, obviamente, el consumidor tuvo que evaluar sus necesidades básicas, esas no se pueden dejar de consumir, tuvo que sacrificar algunos artículos de lujo, tuvo que fortalecer la parte del ahorro, pero me gustaría destacar que en esta parte del consumo, que será ahorita nuestro siguiente tema, el consumo en línea. Es decir, México, pues obviamente tenía un poco cultura de hacer compras vía línea o como se le conoce en el mercado del e-commerce. A través de esta pandemia hemos sido todos usuarios de este mecanismo y lo que sí te diría es que obviamente pues esto ha ejercido ciertos cambios a nivel también de logística, que es algo que deben de considerar las empresas, porque obviamente se han dado entregas a domicilio de carácter masivo y también pues obviamente predominan los sectores de alimentos y bebidas. Déjame compartirte otro dato.
uno de los productos básicos en el consumidor mexicano, es el caso de la tortilla. Ayer que reportó sus cifras financieras la empresa Gruma, que es una de las empresas más importantes de este producto, presentó un crecimiento atípico en el volumen. Es decir, nos estamos dando cuenta a través de las empresas y de sus resultados que los productos básicos mantenían obviamente una ligera desaceleración previo a la pandemia, pero al vivir este suceso, obviamente están fortaleciendo e incluso están consumiendo más. Obviamente al no poder salir, al seguir las sugerencias por parte de los gobiernos de no asistir a ciertos restaurantes o ciertos lugares, pues estamos fortaleciendo nuestro consumo interno en casa y pues obviamente eso encarece por un lado posiblemente los productos, pero también genera a lo mejor un consumo atípico al que veníamos mostrando. Es importante destacar que, por ejemplo, a nivel de las ventas en línea, hay un dato que me gustó mucho, que observé en las últimas semanas, que es, por ejemplo, el caso de Mercado Libre, una de las tiendas también en línea más importantes. Los productos que se estaban consumiendo previo a la pandemia, pues estaban más enfocados, o las vistas de productos que el consumidor mexicano quería, no eran productos básicos, eran productos pues, de lujo. Hablemos de un teléfono inteligente, tablets, algunos otros tipos pues de electrónica como tal. Lo que sí te digo es que a partir de estos sucesos, en estas redes se ha estado suscitando un consumo, la búsqueda de consumos básicos y obviamente el consumo atípico, como todos lo estamos haciendo, de productos como gel antibacterial, de máscaras que obviamente nos cubran, y de hecho la búsqueda cambió radicalmente, y hoy la búsqueda más importante es cubrebocas, gel antibacterial y productos básicos. Es decir, el consumo ha cambiado a dejar un poco de lado, pues obviamente las cuestiones de lujo, y ahorita hay que priorizar todo este tema. Es importante considerar que estos productos básicos pueden tener una injerencia en términos económicos en la inflación, y adicional a los efectos que se puedan dar por oferta y demanda en la inflación, es importante considerar que en este trimestre la depreciación de la moneda del peso respecto al dólar fue casi del 22%. Esto pues obviamente también encarece todos nuestros productos, y al no tener más herramientas para poder acceder a este producto básico por la cuestión de riesgo a nivel social, pues obviamente hace que estemos posiblemente consumiendo productos un poco más encarecidos de los que veníamos adquiriendo meses previos. Es importante considerar que a nivel de empresas, a nivel del consumo, este efecto del tipo de cambio habrá que considerarlos en las perspectivas durante todo el 2020. Ya hablamos de un deterioro a nivel de crecimiento económico. Hoy habrá que poner atención al efecto del tipo de cambio. Posiblemente hay una injerencia en la inflación por estos movimientos que te digo, y adicionalmente lo que platicaba, hoy la señal que está dando los bancos centrales o los gobiernos que manejan la parte de la política monetaria es estimular a la economía, bajar esas tasas para que la gente fomente un consumo mayor, obviamente esto tratando de repuntar en aspectos económicos hacia los siguientes meses. Una pregunta, Roberto, mira, el tema del consumo creo que lo explicaste muy bien, está muy claro cuáles sectores se han beneficiado, todo el tema de salud, el tema de los alimentos básicos, el tema del e-commerce, que ahorita vamos a indagar un poquito más en eso, pero ¿tú qué opinas? ¿Cuándo volverán los demás sectores a los consumos habituales, o habrá algunos sectores que de plano no van a regresar? Mira, hay sectores que el deterioro es mayor, el caso de la construcción, el caso del turismo. Yo te diría que va a llevar mucho más tiempo, pero más allá, por ejemplo, en el caso particular de la construcción, este sector pues, va a llevar mucho más tiempo, y hablo de toda la rama tan amplia como puede ser construcción. De hecho, hablo también, incluyo en esta visión la parte inmobiliaria, que también estaremos platicando en unos minutos. Yo te diría que construcción, pues obviamente carece de inversiones importantes a nivel internacional en México. No hay licitaciones de proyectos que fomenten la creación de empleos en este tipo de industrias que son pues catalizadores a nivel económico. También me gustaría destacar que hay sectores como el caso de turismo que no es que carezcan de inversión. Venimos obviamente de un top 10 a nivel internacional y hoy ya no estamos en esa lista de ser los destinos más visitados, y obviamente eso no es por la parte de inversión, sino es por la parte del deterioro que estamos viendo ahorita, y obviamente también la carencia de estímulos que se ha dado por parte del gobierno para fomentar el turismo que años previos pues venía destacando. Estos sectores consideramos que va a llevar mucho más tiempo. Hay sectores que obviamente se muestran mucho más resilientes, como es el caso de las manufacturas, que como bien sabemos en la economía local, pues es una pieza clave para el crecimiento. De hecho, te diría que todo es manufacturas. Ahora, ¿qué empresas se pueden mostrar más resilientes ante esta coyuntura?
lo hemos estado destacando, el tema del consumo. El consumo discrecional, que son restaurantes, yo lo dejaría de lado, ese también llevaría mucho más tiempo. El caso también de sectores como el industrial, pues se pueden ver deteriorados por toda esta coyuntura económica global. Habrá que también considerar alimentos y bebidas como empresas resilientes bajo esta coyuntura, por lo que te platicaba. Y también, pues obviamente las empresas de energía que hoy en día, pues también tienen que hacer inversiones importantes, pero al no tener predictibilidad del crecimiento económico, de lo que se pueda suscitar en todo el año, pues puede llevar mucho mayor tiempo. Habrá que estar muy al pendiente de las empresas que bajo esta coyuntura de volatilidad o de pues, atípico puedan mostrar todavía un desempeño mejor al previsto o al que se preveía meses previos. Igual, para indagar un poquito más en el tema del e-commerce, yo creo que es inminente que las ventas online se han convertido en una gran opción durante esta pandemia, ¿no? Esto, en tu opinión, ¿seguirá creciendo esto? ¿O los que se quieren subir ya van tarde o todavía estamos a tiempo? ¿Cómo ves este tema del e-commerce? Mira, me gustaría platicar dos historias muy breves. La primera de ellas es el caso de Walmart México. En los últimos 5 años hemos estado participando de manera activa en sus reuniones con especialistas, con los analistas financieros o bursátiles, y siempre ha estado esa apuesta del e-commerce. Obviamente, en un país emergente, donde todavía hay retos principalmente pues, económicos o de conectividad a nivel de Internet y de consumo o de acceso al crédito, que a veces es el reto del e-commerce, te diría que era una apuesta pues bastante, pues no te diría arriesgada, pero era bastante retadora. Era un activo que generaba cierta proporción de ventas no tan representativa a nivel de todo lo que corresponde para el caso de Walmart México. Hoy yo te diría que estamos a punto de recibir los resultados de esta empresa y el haber hecho inversiones en los últimos 5 años o un poco más en este tipo de formato, hoy va a tener sus frutos. No solamente es una inversión en este tipo de plataformas para tener los productos, sino es el mecanismo de seguridad, es el mecanismo de cobro y obviamente también el mecanismo de entrega. Yo creo que este tipo de inversiones para el caso en particular de Walmart México ha sido pues un aspecto de valor y hoy lo vamos a ver, bueno, en los siguientes días lo vamos a ver en sus resultados. Otro caso muy particular, el caso de Liverpool, una empresa que obviamente el deterioro pues con este distanciamiento social pues no le permitió vender en puntos de venta de manera personal pues, todos sus productos. Este tipo de sectores pues presentó una caída muy importante. Pero las ventas en línea, hoy para el caso de Liverpool, son 5 veces mayores al trimestre pasado comparable del 2019. Hoy los visitantes que están en esta plataforma en Liverpool son casi 3 veces mayores. Yo te diría que los clientes digitales también de Liverpool casi aumentaron en 7 veces. Entonces, si nos damos cuenta en las empresas, y es algo que estaremos también platicando adelante, pues va a tener que fortalecer esta visión de negocio, principalmente en este tipo de plataformas. Hoy en México ya existían plataformas como es el caso de Mercado Libre. Después vino Amazon, que ha sido uno de las empresas mejor recibidas en términos de estas plataformas, pero yo te diría que todos los retailers y empresas adicionales han estado fortaleciendo esta cadena de plataforma de venta e-commerce. El caso particular, por ejemplo, de los grupos restauranteros, el caso de Alsea, una de sus estrategias actuales ante la coyuntura de distanciamiento social es estar generando vínculos con este tipo de plataformas de entrega a domicilio para que pueda canalizar por lo menos algunas ventas en este periodo de confinamiento. Eso también ha sido pues, unas inversiones que se han estado haciendo y que se tienen que fortalecer. Otro caso particular, pues como bien te decía, los retailers son los que han estado mucho más resilientes. El caso de la Comer, que presentó sus resultados el día de ayer, pues las ventas en línea fueron sobresalientes, ¿no? Caso particular de esta empresa también, su consumo fue pues muy atractivo, un crecimiento de doble dígito a nivel de flujo, lo cual, déjenme platicarles que es una de las métricas que a nivel bursátil seguimos más los analistas, ¿no? Ahora, ¿qué esperábamos previo a la pandemia en este tipo de mercados? Para este 2020 se esperaba que las ventas en este formato pues prácticamente crecieran cercano al 60%. Yo te diría que este 60% pues ya va a quedar lejos de lo que vamos a observar a cierres de año. El mercado de e-commerce en México, sí es bueno apuntalar, que sigue siendo pequeño. De todas las ventas a nivel consumo que se dan, de las ventas totales representan o representaban antes de la pandemia casi el 2%. Esto por un aspecto cultural y por un aspecto también de ser un país emergente en donde el acceso al crédito y al acceso a Internet pues sigue siendo una limitante en el país.
Yo te diría que obviamente las expectativas van a cambiar a partir de esta situación del 2020 y el comercio electrónico se prevé que los siguientes 3 años pues sea 5 veces mayor y para los próximos 10 años pues más o menos entre 10 o 15 veces mayor. Entonces yo creo que seguimos ganando terreno, seguimos obviamente siendo un país con una gran ventana de oportunidad, porque en Estados Unidos se ha dado un efecto para compararlo un poco, aunque somos economías distintas, en donde estas plataformas en línea han acaparado tanto al consumidor que de hecho los centros comerciales han bajado su nivel de aforo e incluso hay ya ciertas tiendas departamentales que se han apegado al capítulo de quiebra, que en Estados Unidos es conocido como el Chapter 7. Entonces, pues estamos viendo que obviamente allá el consumo de las plataformas en línea lleva mucho mayor velocidad y en México, pues obviamente hay una ventana de oportunidad para seguirlo fortaleciendo. Obviamente, estas plataformas permiten al consumidor reevaluar las tendencias de consumo y también pues, satisfacer las demandas inmediatas que antes no veíamos estas plataformas para hacer ese tipo de compras. Pongo un ejemplo, casi todos cuando de repente hacemos una compra en Amazon eran productos, a lo mejor que de repente eran muy casuales, o un consumo habitual, pero a lo mejor no de productos básicos. Hoy tú puedes accesar a estas plataformas y ya tener productos básicos como cualquier retailer e incluso con promociones más atractivas, lo cual pues sigue siendo pues mucho más interesante. Antes de la pandemia o cuando se dio la fase 3 que hemos estado pues ya en diversos meses, por así decirlo, las plataformas en línea en ese periodo han presentado un crecimiento casi del 202%. Yo creo que esta tendencia sigue siendo pues, una ventana de oportunidad tanto para las empresas como para todos, pues seguir manteniendo un consumo apegado hoy al todavía el esquema de confinamiento escalonado y las reaperturas que pues, se han dado de manera esporádica en algunas regiones y países, pero todavía sigue siendo un reto. Es importante destacar que México pues todavía presenta retos, tenemos casi 88 millones de usuarios de Internet. Esto todavía pues, sigue siendo pues, un nivel muy bajo respecto a América Latina y obviamente países desarrollados. Principalmente pues habrá que estar muy atentos cómo las empresas a través de esta pandemia pues, van a estar fortaleciendo sus inversiones, pues obviamente para los siguientes años. Yo creo que el efecto de la pandemia que vivimos hoy nos da pauta para entender que hay riesgos que no podemos visualizar en el horizonte y que de repente pues tenemos que adaptarnos para que los esquemas de ventas de las empresas, que es lo que más se ha deteriorado, pues puedan todavía mostrar mejores datos hacia adelante. Roberto, ¿qué crees que necesita México en cuestión de infraestructura para poder cumplir y poder recibir todo este incremento en el e-commerce? Adicional a todo el tema de cobros en línea, las entregas, la logística. O sea, hemos entrevistado a emprendedores que tienen empresas de logística, muchas motos, que ahora ya vas a ver, pues cada vez vas a ver más motos de entrega, es infraestructura en la calle y de aquí nos pasamos al siguiente tema, que es el inmobiliario. ¿Qué va a pasar con todas estas cadenas que están vendiendo, sí, 5 veces más en línea, pero pues tienen todas las tiendas pues con menos afluencia, ¿no? Claro, mira, platicaba el escenario de Estados Unidos en donde se dio este cambio de consumo muy abrupto. Yo diría que en México es diferente. En México carecíamos, y ahorita voy a arrancar justamente al tema del sector inmobiliario, carecíamos metros per cápita en sector comercial, pues muy inferiores respecto a la América Latina y respecto a Estados Unidos y Canadá, que son países muy desarrollados en este sector. Yo te diría que lo que hemos observado en los últimos 30 años ha sido un crecimiento del 30% en la superficie arrendable de centros comerciales, y vale nada más la pena resaltar aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, pues la cantidad de centros comerciales que hemos observado en los últimos años es impresionante. En el caso de Monterrey y el caso de Guadalajara también son estados que se mantienen muy activos en el desarrollo y es porque hay una demanda, obviamente, de este tipo de espacios. Hay un dato bien particular que los centros comerciales para el mexicano, para el consumidor mexicano, tiene una característica bien particular. Nosotros, solamente al carecer en algunas zonas de seguridad para estar con nuestras familias, pues recurrimos a lugares en donde pues, podamos estar más tranquilos y en donde podamos pasar, digamos, el fin de semana o el domingo. Los centros comerciales para el consumidor mexicano, para nosotros como consumidores, representa un lugar seguro, un lugar en donde pues podemos estar caminando, podemos estar conviviendo, hacer cierto tema de recreación y a lo mejor hacer 2, 3 tipos de compras, o no necesariamente, pero es un lugar en donde hay un esparcimiento y una seguridad. No es ahora sí que en vano que diversos grupos inmobiliarios hayan hecho inversiones tan importantes y que de hecho la infraestructura que hay en ciertos complejos
pues es como de un parque. Incluso hay un centro comercial que tiene un parque de diversiones. Y esto es obviamente para mantener a un consumidor cautivo, que obviamente ante la carencia de diversos lugares de recreación, pues se siente más seguro, ¿no? Ahora, el consumidor mexicano también es uno de los catalogados a nivel internacional que busca marcas en términos aspiracionales. Es decir, es un consumidor que le gustan marcas de renombre y esto ha permitido que la demanda de todos los productos que ya vemos en los centros comerciales, pues no se había observado en los últimos años. Me gustaría decirte que este sector en México viene de un año histórico en el 2019. La tasa de ocupación de estos centros comerciales, estábamos hablando casi del 96%. Es un dato que desde que llevo cobertura de todo este sector, pues no me había tocado ver, y eso que se ha ido incluyendo, nueva superficie arrendable, nuevos metros cuadrados, nuevos centros comerciales, pero mantener esta tasa de ocupación, yo creo que decía una métrica de un desempeño sólido y que la demanda de este tipo de espacios era una realidad. Obviamente, lo que sí te diría es que esta tasa de ocupación, pues el principal reto que vamos a ver pues, en los resultados de las diversas fibras, y ahorita vamos a platicar qué es una fibra, pues se puede ver con un reto hacia adelante. Es bueno mencionar ya particularmente que las fibras, déjenme platicar un poco de qué es una fibra. La fibra es un fideicomiso de inversión en bienes raíces. Estas fibras habitualmente se le conoce como el negocio de la abuela. Esta frase es muy recurrente en los inversionistas clásicos. ¿Por qué? Porque a través del cobro de rentas, descontando algunos gastos, los accionistas de este tipo de vehículos de inversión obtienen unos dividendos. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú inviertes en la Bolsa Mexicana de Valores en una fibra, te vuelves accionista y dueño proporcional de un centro comercial. ¿Y qué beneficio tienes? Si el precio del certificado obviamente hoy tiene un valor de 20 pesos y a final de año de 30 pesos, pues vas a obtener un rendimiento atractivo que se le conoce como ganancia de capital. Ahora, ¿cuál es el plus que te da una fibra? Por eso se le menciona como el negocio de la abuela, el cobro de las rentas. A través de estas rentas se le descuentan algunos gastos y algunas cuestiones que tienen que pagar, como cualquier complejo o cualquier casa o cualquier desarrollo inmobiliario, gastos adicionales a electricidad y algunos otros temas, y descontando todo eso, le distribuye de manera periódica a los inversionistas un efectivo que se le conoce como dividendo. Entonces, tienes una dualidad atractiva en términos de rendimiento. La ganancia de capital que les platicaba, que es el reconocer que el certificado hoy en día tiene un mayor valor, y adicionalmente esta distribución de efectivo también te ofrece un rendimiento, y podríamos estar hablando que la mezcla de los dos, pues te puede dar un rendimiento muy atractivo. Déjame compartirte un dato. El índice más representativo de este sector que está en la Bolsa Mexicana de Valores, en el 2019 presentó un rendimiento vía ganancia de capital del 35%. Obviamente, esto sin incluir los dividendos. Estas fibras participan obviamente en sectores como es el comercial que estamos hablando el día de hoy, en el sector industrial, en el sector de oficinas, que también es otro sector que va a tener retos a través de la pandemia, y también en el sector hotelero. ¿Qué es importante? Que la urbanización en México, pues obviamente ha ido permitiendo y la demanda que te platicaba, que se estuvieran desarrollando este tipo de complejos. Es bueno destacar que las tres variables que hay que estar, pues obviamente, siguiendo en este tipo de vehículos que te marcan mucho un consumo y obviamente este sector inmobiliario es la renta, que hoy en día pues va a tener diversos ajustes por todos los arrendatarios que van a tener retos a nivel de ventas, una tasa de ocupación, que es la que te platicaba, que el sector gozaba del 96%, y también el nivel de superficie arrendable, de metros cuadrados que hoy tenemos, ¿no? Es importante destacar o el peso de este sector. Una de las fibras más grandes que existe hoy en México, que es Fibra 1, que participa en el sector comercial, industrial y de oficinas, tiene una mayor cantidad de metros cuadrados que Walmart México. Y esto te estoy hablando de que no lleva más de 5 años en el mercado, ¿no? Entonces, es un sector que ha tenido una atracción, un atractivo importante para los inversionistas y un crecimiento sobresaliente previo a la pandemia. Obviamente va a haber retos y dentro de estas fibras, el sector de fibras industriales se podrían ver más defensivas que el sector comercial. Obviamente, pues todos estos centros comerciales, los principales retos que hoy tienen es cómo sus arrendatarios, ante esta situación de pandemia, pues han perdido ventas. Obviamente el tema de restaurantes y de algunos otras tiendas ancla que están, pues pueden ser las más, digamos, defensivas.
Sin embargo, pues tiendas que particularmente hacían inversiones apenas en los centros comerciales, pues pueden presentar retos. ¿Qué están haciendo las fibras para tratar de mitigar o contrarrestar este efecto? Es ayudar a los arrendatarios, sentarse en diálogos para no aumentar la renta o condonar la renta por lo menos un periodo de gracia de 3 a 4 meses. Esto les permite, en cuanto se dé la recuperación económica o paulatina, a estos arrendatarios seguir con sus ventas habituales y posteriormente hacer estos pagos ya diferidos de las rentas que obviamente deben. Es un mecanismo que las fibras deben de emplear porque al final del día, pues sus mayores clientes son los arrendatarios y ellos entienden cabalmente que esta coyuntura pues ha cambiado la logística de todo y pues hay que pues, estar muy al pendiente pues, de todo este tema de situación. Obviamente, pues la clave va a estar, más allá de los semáforos o toda esta cuestión que hemos estado observando, es en qué momento, cuando se dé una reapertura ya total, que todavía va a llevar tiempo por lo que vemos, el consumidor va a querer ir con seguridad por esta cuestión pues de seguridad, digamos, social, por la cuestión de pandemia, a un centro comercial. Yo creo que ese va a ser el reto, ¿no? Quitarnos ese miedo del carácter físico, de ir otra vez a las actividades que veníamos haciendo. Va a llevar tiempo, todas las empresas, todas las fibras han hecho procesos de sanitización y desinfectar todos los complejos. Sin embargo, en nosotros pues obviamente quedamos un poco sensibles ante la coyuntura y al cuidar a nuestras familias, pues lo que menos queremos obviamente es asistir a un lugar en donde hay gente acumulada o gente por ahí y donde nos podemos obviamente todavía persiste el riesgo de contagiarnos, ¿no? Entonces yo creo que serán los principales retos, Arturo. Y digo, bueno, más o menos ya, digo, suena un poco lógico el desempeño que han tenido, digo, después, durante el COVID, de estos 4 meses, ¿cuál es el desempeño real que ha tenido ya las fibras comerciales? ¿Y qué se espera, su expectativa después ya cuando se reactive esto para invertir en este tipo de fibras? Mira, yo te diría, nuestra sugerencia ha sido estar un poco más activos en las fibras industriales. Estas vienen de un beneficio de la ratificación del TEMEC y están anclados al aspecto económico en donde tiene mayor peso México, que son las manufacturas y las manufacturas ligeras. Adicionalmente, el tipo de industrias que están en este tipo de fibras industriales son automotrices o aeroespaciales, empresas americanas o de inversiones importantes que no van a salir de manera rápida de México, ¿no? Estas pues, obviamente pueden presentar retos en tasa de ocupación, a nivel de renta, sin embargo, todavía pueden mantener o ser más defensivas en las expectativas. En el caso particular de las comerciales, sí viene un reto en la tasa de ocupación. Sin embargo, en la crisis pasada, hemos visto que diversas fibras de una tasa de ocupación del 98% a un nivel crítico de una crisis, pues no bajaba del 90% o casi al 88%. Si hablamos de un deterioro, sin embargo, pues todavía podríamos estar hablando que hay ciertos complejos que son defensivos. Por eso en el sector inmobiliario, en las fibras, la clave está también en saber en dónde están los activos y qué tipo de consumidor pues tiene anclado, ¿no? Obviamente las expectativas en este segundo trimestre, que estamos en días de recibirlos, en la parte comercial pues van a presentar retos seguramente, en la parte industrial un poco más defensivas, y en las fibras hoteleras pues obviamente el desempeño pues va a ser pues muy por debajo de lo que se trae previsto, ¿no? Entonces, ¿cuál será la sugerencia para estar invirtiendo en estos activos? Pues seguir una estrategia adecuada con los asesores, que se acerquen a los asesores, ya sea de Monex, principalmente, ahí echándome un poco del comercial, para decirles en cuál es el momento adecuado en el cual se puede invertir, en qué tipo de fibras hay que invertir y recibir el beneficio que adicionalmente hoy bajo la coyuntura de tasas de interés, pues beneficia principalmente a las fibras por este rendimiento que se paga a través de dividendos que les estuve platicando hace algunos minutos. Y nos podrías platicar un poco de lo histórico de las fibras. Yo entiendo que no lleva tampoco mucho tiempo. O sea, ¿cuál ha sido el histórico? ¿Ha habido alguna fibra que realmente haya pues fracasado? ¿Nos puedes platicar un poco de tu experiencia? Sí, mira, lo platicaría de manera breve, la historia es tan amplia. En 2011 se colocó la primera fibra en México. Tuvo un éxito rotundo en donde el desempeño, pues cada vez que hacía alguna adquisición de un portafolio de inmuebles, pues generaba valor a los accionistas. Obviamente en el 2013 y 2014 se dieron la mayor parte de colocaciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Al día de hoy tenemos más o menos de las fibras más reconocidas, 11 jugadores en el mercado. Hay empresas que obviamente han tenido un peso importante como vehículo de inversión,
porque me gustaría platicarles un dato aquí al auditorio. Nosotros, todos estamos participando en el sector de fibras, porque las Afores tienen un beneficio fiscal de estar participando en estos vehículos de inversión. Entonces yo les haría la sugerencia de cuando tengan oportunidad de revisar solamente en dónde están invirtiendo en sus Afores, verán que están participando de manera activa en las fibras. Obviamente, los inversionistas o los portfolio managers que manejan las Afores van realizando diversas estrategias para ver en qué fibras se pueden ir posicionando de acuerdo a la situación en la que se encuentren financieramente, ¿no? Después de las colocaciones, pues hemos visto que el sector tuvo un boom importante. Sin embargo, todavía el mercado mexicano le llevó tiempo conocerlo, entenderlo y tratar de visualizar cuáles son las expectativas que tenía. Yo te diría que es un mercado ya destinado hacia un poco la madurez, hoy que va a presentar retos a través de la pandemia. Sin embargo, logró captar todas las inversiones que se requerían a nivel de oficinas, a nivel comercial, como lo hemos estado platicando, y también a nivel industrial, que obviamente, pues nosotros sabíamos que la región del Bajío tenía un crecimiento importante en términos de manufacturas, pero no sabíamos que las fibras eran los que les rentaban todas estas naves industriales, ¿no? Obviamente, el principal reto para este 2020 pues, es digo, estos resultados, las tasas de ocupación, los niveles de renta. Sin embargo, consideramos que el atractivo todavía en el vehículo pues, puede ser muy bueno para los inversionistas y para todo el auditorio. Es bueno también entender que afortunadamente el gobierno ha generado ciertas métricas de endeudamiento al sector, tratando de limitar o a generar un crecimiento más ordenado. ¿Qué quiero decir con esto? Las administraciones de las fibras no pueden de repente estar destinando inversiones tan agresivas o elevando su nivel de apalancamiento, porque ya hay métricas particularmente que se impusieron a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para limitar y dar un crecimiento más ordenado y que los inversionistas tengamos la seguridad de que el crecimiento va a estar alineado a lo que está hecho el vehículo. Son vehículos que no están destinados a hacer inversiones riesgosas en inmuebles, no están especulando con los niveles con los precios de los activos y adicionalmente no pueden incorporar dentro de una fibra un nuevo desarrollo comercial, por ejemplo, que abran en el último mes, que todavía no tiene ni una tasa de ocupación del 50%. Para ninguna fibra sería redituable, entonces todas las fibras se van más por los complejos, que ya tienen mucho mayor madurez. Igual, Loro, para ir concluyendo un poquito, digo, le pido a la audiencia que si quieren hacer preguntas las vayan poniendo ahí y ahorita ya cerrando el tema, podemos ahí hacerte las últimas preguntitas. ¿Qué esperaríamos para el consumo ya durante este último semestre del año? Mira, el reto, la recuperación va a ser lenta, yo creo que eso es clave. Obviamente, pues todo, pues pareciera que son malas noticias, vamos, pero es más la realidad. Está clara desaceleración económica, el desempleo, el desabasto de mercancías y obviamente el no tener la certidumbre en qué momento va a bajar totalmente este ritmo de contagios que al día de hoy pues no ha bajado, pues todavía nos genera una expectativa de mucho más cautela en el consumo. Ahorita, parte de mi conclusión está dirigida en este aspecto, a nivel del consumo. A nivel de empresas, nosotros hemos destacado siempre que las empresas deben de mantener un equilibrio financiero. Es clave bajo esta coyuntura y siempre mantener un equilibrio financiero. El uso óptimo del capital en una situación en donde los ingresos pueden de repente caer, ¿no? Por cuestiones atípicas. Las empresas que se mostrarán más resilientes son las que han estado activamente, como lo hemos estado platicando, a lo mejor inversiones en e-commerce, en mejoras operativas. Obviamente, la estrategia de una empresa para mantener su crecimiento o este tipo de situaciones, poderlas contener, es manejar un mecanismo en que las utilidades, en lugar de ser gastadas, se reinviertan en el mismo negocio. Yo les estaría diciendo que hay empresas que pueden tener la capacidad hoy de perder 6 meses de ventas, aunque es un caso bastante crítico, y aún así poder subsistir con las utilidades o aún así poder mantener el negocio a flote. Obviamente también es clave a nivel de empresas que mantengan un apalancamiento o endeudamiento bajo, es decir, ser muy prudentes en la parte del crecimiento. Y hablaríamos también, ya en un caso un poco más sofisticado de las empresas, pues mucho más grandes, de cómo manejar su deuda, es decir, este perfil de vencimiento de la deuda, ser mucho más prudentes e irla controlando para que la cantidad de flujo que se genere pueda ir pagando y puedas ir avanzando en términos de crecimiento. Está comprobado que las empresas
más resilientes o más defensivas en periodos de crisis son las que no han hecho apuestas tan arriesgadas a crecer o duplicarse de manera rápida, es decir, ir poco a poco entendiendo más allá del crecimiento económico, los ciclos en los que se encuentra también la empresa e ir destinando ese crecimiento de manera más ordenada. Obviamente, la sugerencia es que para mantener activo este consumo, pues deben hacer inversiones importantes de ventas en línea. Yo te diría que, por ejemplo, en el caso de Walmart, a lo mejor antes las inversiones eran muy pequeñas y en los últimos años han tomado un peso mucho más importante. Y obviamente las inversiones que se hagan a nivel de empresas, y sobre todo para fomentar el consumo, que obviamente sean adecuadas, entendiendo el ciclo en el que se encuentre la empresa y sobre todo la demanda del consumidor. A nivel del consumidor, me gustaría hacer la sugerencia que deberíamos de ser más cautos en manejar nuestra economía personal, mantener gastos de manera prudente, mantener un consumo básico alineado a lo que venimos haciendo, destinar a lo mejor pocos recursos al día de hoy a productos un poco más de lujo o de otras características, porque al final del día eso puede representar retos. Eventualmente son flujos que nos pueden sumar si esta situación económica persiste. Hay que obviamente cambiar el concepto de vamos a ahorrar. Yo siempre quito esa palabra, aunque es buena. Yo digo que hay que destinar más a inversión. El ahorrar es clave, pero es mejor invertir ese dinero ahorrado. Para darte un dato muy particular, Arturo, hoy en México, pues todavía la cultura financiera sigue siendo precaria. Menos del 1% de la población mexicana invierte en la Bolsa Mexicana de Valores. No son apuestas o como la gente cree que son inversiones arriesgadas. Obviamente hay un riesgo mayor que otro tipo de inversiones, pero yo te diría que bajo esta coyuntura, si se manejaran portafolios adecuados en términos de inversión, podrías beneficiar obviamente a este ahorro de carácter invertido y obtener un rendimiento atractivo. Hay empresas que pese a la coyuntura económica que hoy vivimos, el día de ayer y el día de hoy, están reflejando alzas importantes en sus precios de las cotizaciones, pese a que la coyuntura, porque se han mostrado mucho más defensivas ante este escenario. Obviamente existe incertidumbre hacia adelante, hay que tratar de ser positivos en términos financieros, adecuarnos a nuestras necesidades y pues obviamente adecuarnos a lo que viene, al cambio del consumo y de los hábitos de compra que todos estamos enfrentando. Antes de concluir mi participación para que hagamos la sesión de preguntas, me gusta una frase siempre, sobre todo en la coyuntura actual, que puede sumar, que es: en medio de la dificultad reside la oportunidad. Entonces yo creo que será bueno ver oportunidades a nivel del consumo, ver oportunidades a nivel de inversión y sobre todo que para las pequeñas empresas el día de hoy esta coyuntura les permita entender que una administración financiera es clave. Llevándolo a otro nivel, se requiere a veces una ingeniería financiera en las empresas, que es algo un poco más sofisticado entre el uso del capital y del endeudamiento, para obtener obviamente un crecimiento alineado a los planes de la empresa y poder persistir, sobre todo en coyunturas en donde posiblemente hacia futuro, pues nunca vamos a estar exentos de futuras crisis. Con eso concluyo, agradezco mucho la invitación, espero que haya sido de gran utilidad para todos y le envío un saludo cordial a todo tu auditorio. No, muchas gracias, Roberto. Gracias ahí por todas tus perspectivas. La verdad que muy interesante. Ya tengo aquí un par de preguntas que creo que van de lo mismo de tu conclusión. Por ejemplo, nos preguntan que si podrías dar algún consejo para todos aquellos que están pensando en emprender en el sector inmobiliario. Sí. Hay varios vehículos que he observado, incluso en redes sociales. Yo lo que les diría es tengan cuidado porque pueden ser inversiones inmobiliarias muy riesgosas. Para invertir en inmuebles, no solamente hay que entender el location, la ubicación, sino todas las métricas que les decía, es decir, la superficie arrendable, las tasas de ocupación y los niveles de renta. Ahora, yo la sugerencia que les hago es vayan a un mercado formal, como puede ser el mercado de fibras, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, acérquense a un asesor, incluso proporciono mi correo electrónico es jrsolano@monex.com.mx. Yo soy coordinador de la estrategia bursátil, sin embargo, puedo canalizarlo con asesores para que les platiquen de este tipo de instrumentos. La sugerencia va en que inviertan en mercados formales, en que sean partícipes de la industria inmobiliaria, pero en lugares en donde ustedes ya conocen. Es decir, no es lo mismo invertir en un centro comercial que me están platicando el amigo de un amigo, el primo de un amigo, a estar participando en una fibra, en un mercado formal, en donde yo soy dueño proporcional, por ejemplo, del centro comercial,
que aquí es muy famoso en México, del Reforma 222, del Parque Delta, que hace semanas estaba lleno de gente, ¿no? Entonces, esa es la sugerencia que les hago, que se acerquen a los profesionales. Hay vehículos que están regulados, que están medidos y que obviamente nosotros pues tratamos de generar obviamente esta amplia gama de productos y dar una recomendación para que ustedes tengan una inversión atractiva. Y eso en cuanto al tema de inversión, me queda claro el tema de inversión y las recomendaciones que nos das al respecto. Y en el tema realmente ya como empresario, como que querer emprender algo en esta industria del inmobiliario, en ese sector más bien inmobiliario, en estos meses, ¿hay oportunidades también para emprender? Sí, será importante identificar algo que es muy clave en el sector inmobiliario. Se requieren inversiones importantes de capital. Se dice que son intensivas en capital porque para desarrollar algo inmobiliario se requieren inversiones pues, fuertes. Hay que considerar que si es la compra de un desarrollo de un complejo inmobiliario pequeño y lo queremos nosotros desarrollar como un pequeño centro comercial o hacer algo, aún así va a requerir inversión. Pero si nosotros lo hacemos desde la fase inicial, que es la construcción, pues requiere todavía inversiones más agresivas y principalmente hoy que tenemos esta coyuntura económica, pues también los commodities o los insumos se están encareciendo, ¿no? Yo lo que diría es, a lo mejor, seguir una estrategia de juntar un capital, buscar un lugar adecuado en donde quieran generar este desarrollo inmobiliario, identificar principalmente la demanda. Hay fibras que tienen ciertos termómetros para identificar cómo está la demanda comercial en ciertas zonas. Entonces yo creo que sí es bien importante identificar todas esas variables antes de arrancar un proyecto, entendiendo hoy que a lo mejor es un momento atractivo para hacer la planeación, para eventualmente cuando venga la recuperación empezar a hacer las inversiones adecuadas. Y también por aquí preguntan, Roberto, si hay algún monto mínimo para invertir, ¿cuál es el monto? Sobre todo me imagino que en tanto en las fibras como en cualquier otro instrumento. Mire, para invertir en las fibras, y no solamente en Monex, sino en todo el sector financiero, existen plataformas en línea. Hay que recordar que este instrumento cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores como una acción. Entonces, ustedes al tener una plataforma que es un contrato de inversión formal en una casa de bolsa, les van a permitir acceder con cualquier monto y que puedan hacer sus inversiones adecuadas. Es importante que se acerquen a un asesor, ya que obviamente bajo la coyuntura actual hay que identificar en qué activo sería la recomendación estar participando y tratar de entender obviamente toda la fotografía del sector que hay hoy de fibras en México. Muy bien. Y ya por último, creo que última pregunta, ¿cuál es la industria que crees que ha sido la más afectada por la contingencia? Yo te diría que en el radar tenemos dos, y lo he estado señalando, es la construcción, que ya venía con un ritmo muy marcado de caída. Y la construcción siempre lo destaco porque lo mencionaba, es un detonante importante en la generación de empleo y ese empleo obviamente se transfiere a un consumo. El impacto que tiene esta industria en diversas ramas es impresionante, ¿no? Yo creo que esa es la que se ha mostrado un escenario más complicado. El otro es el sector turismo. En los últimos años hemos estado analizando los grupos aeroportuarios y las aerolíneas y veníamos de crecimiento de doble dígito. De hecho, sorprendía cada año cómo el aforo de turistas nacionales e internacionales en México estaba creciendo de un ritmo muy atractivo. No solo en los destinos de playa, sino también en los destinos de negocios y en algunos otros destinos más regionales. Veníamos de crecimientos de doble dígito, de lugares que seguían manteniendo un ritmo muy atractivo tanto en la región del norte, en la región sureste, en el Caribe, qué decir, Cancún siempre siendo uno de los activos más resilientes y más defensivos, pero obviamente hoy yo te diría que es de los más afectados, porque obviamente hay dos aspectos que hay que considerar. Más allá del distanciamiento social y de este temor por un posible contagio, y por eso no estamos destinando recursos al viaje del día de hoy, también varias actividades están cerradas en todo este tipo de destinos, también hay un desempleo importante y también los recursos que hoy como consumidores estamos viendo, estamos siendo más cautelosos y va a ser difícil destinarlos hoy a unas vacaciones en cuanto no tengamos una certidumbre económica o incluso en nuestras empresas de saber hacia dónde puede ir el camino, ¿no? Entonces yo creo que esas son de las dos industrias que se han visto más afectadas y obviamente, digo, a una que también
no la quiero dejar fuera, es el efecto colateral, el tema del consumo discrecional, que son los restaurantes. Pues obviamente estos han perdido pues prácticamente ventas importantes. Para validar un dato de Alsea del día de hoy, solamente el 20%, según yo, de sus restaurantes están abiertos en ciertas regiones y el 80% de los otros están vendiendo solamente vía Rappi, Uber Eats y de este tipo de plataformas. Obviamente no es un consumo que venían observando esta empresa en particular y que obviamente esta, al igual que otras, pues obviamente han presentado este tema del distanciamiento social y del reflejo en las ventas, en las caídas de ventas. Sí, yo creo que coincido contigo. Yo creo que esos tres sectores que dices, la construcción, turismo y restaurantes, han sido afectadas y creo que en las tres puede haber, digo, tanto las autoridades como nosotros como consumidores podemos apoyar, ¿no? O sea, si va a ser turismo, si sí tienes para poder invertir en algo de turismo, pues tratar de hacerlo a nivel local, ¿no? Igual en los restaurantes, si tienes algo para consumir, pues trata de consumir en los restaurantes locales, ya sea dependiendo de las políticas de cada municipio, ¿no? Si puedes ir con tus medidas o al domicilio, incluso en la construcción, también creo que si tienes ahí un flujo y en vez de, si las tasas de interés están muy bajas, pues puedes invertir también en remodelaciones y ya pues sería una mezcla entre que los municipios también aceleren ese tema de los permisos y que también los consumidores pues se animen a invertir, ¿no? Claro. Sí, como tú bien platicas, es un esfuerzo a nivel gobierno, es un esfuerzo a nivel empresas y es un esfuerzo a nivel nosotros, ¿no? Yo creo que nosotros, como tú bien señalas, hay que tratar de fomentar el consumo, un consumo que pueda beneficiar a la economía local. En términos de las empresas, déjame decirte que todas están haciendo un esfuerzo importante. Todas las empresas que cotizan en bolsa y que actualmente estamos revisando han hecho inversiones muy importantes en cuidar la integridad de sus empleados, lo cual habla de algo pues, bastante positivo para las industrias. Y obviamente falta el eslabón del gobierno, que obviamente posiblemente no descartamos que hacia el futuro, ante la coyuntura, pues pueda venir un estímulo fiscal o algún tipo de apoyo, sobre todo a las pymes, las pequeñas empresas que son más difíciles que puedan sobrevivir o puedan subsistir en esta coyuntura, pero obviamente también depende de la administración de cada empresa. Y yo creo que integrando los tres aspectos podríamos lograr que todas estas expectativas que hoy suenan pues, bastante retadoras puedan mostrar una resiliencia atractiva en lo que resta del 2020 y arranquemos un 2021 pues en un mejor escenario. Y yo confío que sí, esperemos que sí, y si no, como que hay que prepararnos y nosotros mismos salir adelante. Espero que esto se recupere en la medida en que sea posible, ¿no? Es correcto. Pues muchas gracias, Roberto, gracias por tu tiempo. Con esto nos despedimos y pues esperemos que se vuelva a repetir este tipo de entrevista contigo. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Un saludo cordial a todo tu auditorio y muchas gracias también a Pro Magazine. Muchas gracias, Roberto, que esté muy bien. Saludos a Hasta todos. luego.